La tensión arterial es la relación física que nos establece el valor de la resistencia del sistema vascular al paso de la sangre y al sistema cardiovascular en general. La tensión arterial se divide fundamentalmente en dos valores que vulgarmente y cotidianamente se conocen como la tensión alta y la tensión baja, aunque sus verdaderos nombres son la tensión arterial sistólica y la tensión arterial diastólica. La tensión arterial sistólica se corresponde con la tensión ejercida por el sistema vascular tras la eyección de sangre, mientras que la tensión arterial diastólica se corresponde con el valor de la resistencia del sistema vascular antes de la eyección de sangre. También tenemos lo que se conoce como el término de tensión arterial media, que nos da un valor aproximado de la tensión periférica general. Para calcular la tensión arterial media, usamos una fórmula que se corresponde a la tensión arterial media es igual al valor de la tensión arterial diastólica más el cociente de la tensión arterial sistólica menos la tensión arterial diastólica dividido entre 3 o al tercio de esta resta. Los valores de la tensión arterial suelen ser muy relativos, puesto que dependen de muchísimos factores, como por ejemplo el estado general del paciente, su estado emocional, su estado orgánico, el contexto en el cual nos encontramos, pero la Organización Mundial de la Salud o la World Health Organization nos estableció que el valor actual y estandarizado de la normotensión o la tensión arterial normal es entre 120 y 80 milímetros de mercurio, es decir, la tensión sistólica ronda alrededor de 120 milímetros de mercurio y la tensión diastólica o la baja se corresponde alrededor de 80 milímetros de mercurio. ¿Cómo podemos definir nosotros cuáles son los valores por encima de la normotensión y los valores por debajo de la normotensión? Podemos encontrar muchísimas clasificaciones, pero especialmente vamos a hacer hincapié en dos sistemas de clasificación. El sistema de clasificación de la Sociedad Europea de Cardiología y el sistema de clasificación de la Asociación Americana del Corazón. Si atendemos al primero a la clasificación de la Sociedad Europea del Corazón o Sociedad Europea de Cardiología, encontramos que la hipotensión suele rondar por menos de 9 y 6 milímetros de mercurio o 90 y 60 milímetros de mercurio. La tensión normal, evidentemente, es la que nos corresponde desde la Organización Mundial de la Salud, de 120-80 milímetros de mercurio. Y por encima, la Sociedad Europea de Cardiología nos establece 3 grados de tensión alta o de hipertensión, cada uno con sus pautas de diagnóstico y su tratamiento clínico. Tenemos la hipertensión arterial de estadio 1, que suele rondar entre 140 y 90 milímetros de mercurio. Después tenemos la hipertensión arterial de tipo 2, que suele rondar entre 160 y 100 milímetros de mercurio. Y por último tenemos el estadio número 3 de hipertensión arterial, que suele rondar entre 18 o 180 y 110 milímetros de mercurio, a lo cual aquí ya se considera una crisis hipertensiva donde hay que actuar de forma emergente.
Si atendemos a la clasificación de la Sociedad Americana del Corazón, encontramos que la hipotensión o la bajada de la tensión normal se corresponde a menos de 160 milímetros de mercurio. La tensión normal sigue siendo la misma establecida por la Organización Mundial de la Salud, de 120 y 80 milímetros de mercurio. Y aquí entramos de nuevo en otros tres estadios que difieren un poco de la Sociedad Europea de Cardiología, donde encontramos que para la Asociación Americana del Corazón, el primer estadio de hipertensión arterial se corresponde entre 120 y 140 milímetros de mercurio para la tensión alta o sistólica y entre 80 y 90 milímetros de mercurio para la tensión diastólica o la baja. El segundo estadio de hipertensión arterial de la Asociación Americana del Corazón nos dice que tenemos entre 140 y 160 milímetros de mercurio para la tensión sistólica o la alta y entre 100 y 110 milímetros de mercurio para la tensión diastólica o la baja. Y por último, en el estadio 3 de hipertensión arterial o ya directamente una crisis hipertensiva de carácter urgente y emergente, tenemos que la Asociación Americana del Corazón nos dice que se considera por encima de 180 milímetros de mercurio para la tensión sistólica o la alta y por encima de 120 milímetros de mercurio para la tensión diastólica o la baja. Si nos damos cuenta, hay ciertas similitudes entre ambas clasificaciones y diferencias, pero todo esto depende del sistema que a nuestro juicio clínico queramos usar para la valoración de la tensión arterial en cualquiera de sus formas patológicas, siempre recordando que el valor estándar es de 120 milímetros de mercurio para la tensión sistólica o alta y de 80 milímetros de mercurio para la tensión diastólica o la baja. Hace poco más de un siglo, en 1905, en la Academia de San Petersburgo en la Unión Soviética, un facultativo llamado Nikolai Korotkov describió en varios estudios los ruidos que se producían en la medición de la presión arterial no invasiva o la tensión arterial no invasiva, mediante el uso de un estetoscopio o fonendoscopio y un esfigmomanómetro. Tras más de 100 años, se dio por nombre a lo que él denominaba los ruidos de Korotkov o los ruidos de la presión arterial. ¿En qué consisten esos ruidos? Esos ruidos son los que nosotros, mediante la medición de la tensión arterial no invasiva, escuchamos en la valoración de la misma. Usualmente se escuchan 4 ruidos de Korotkov, aunque hay un quinto que poco a poco ha ido ganando presencia en la valoración de la tensión arterial no invasiva. Si atendemos a esos 5 ruidos, tenemos que el primer ruido de Korotkov se corresponde con la tensión arterial sistólica, es decir, el primer golpe que escuchamos en la medición. El segundo ruido se corresponde a murmullos como si fueran soplos que preceden a la tensión arterial diastólica. El tercer y el cuarto ruido juntos se corresponden con la tensión arterial diastólica, la cual va disminuyendo. Y por último tenemos el quinto ruido de Korotkov, el desapercibido que ha ido ganando protagonismo, que se corresponde con un silencio para llegar directamente de vuelta cíclica al ruido 1 de la tensión arterial sistólica. ¿Cuál de estos ruidos son los que a nosotros nos importa escuchar mediante la medición de la tensión arterial no invasiva? Tanto el primero, que volvemos a repetir, se corresponde con la tensión arterial sistólica, el tercero y el cuarto, que se corresponden con los estadios iniciales y finales
de la tensión arterial diastólica. Y aunque no lo parezca, el gran apartado, el gran desapercibido, que es el ruido 5, poco a poco va ganando presencia debido a el intervalo que hace entre la tensión arterial sistólica y la tensión arterial diastólica. Pero especialmente lo que nos importan son el ruido 1 y el ruido 3 y 4, que juntos forman un ruido único. Finalmente, nos queda hablar de lo que en monitorización invasiva se conoce como la onda arterial. ¿Dónde podemos ver esta onda arterial? Por ejemplo, en unidades de cuidados críticos y vigilancia crítica, donde le ponemos a un paciente, le colocamos un acceso arterial, por ejemplo, un acceso radial, lo que se conoce como una vía arterial periférica. Si lo conectamos al monitor, este monitor, mediante un transductor, nos dará una imagen de la curva arterial, la cual se irá repitiendo e irá sufriendo variaciones respecto a los valores de la tensión arterial, tanto valores aumentados como valores disminuidos. ¿En qué se corresponde esta onda arterial y qué valores nos puede dar e información a nosotros? Por ejemplo, esta onda arterial se corresponde en dos variables. La variable de la presión, que la medimos en milímetros de mercurio, y la variable horizontal, donde medimos el tiempo en segundos. ¿Qué información nos da esta representación gráfica de la onda arterial? Por ejemplo, en este caso nos representa una curva que va subiendo, llega a un pico y de ese pico sigue bajando, hace un pico dícroto, vuelve a hacer un pequeño pico, baja hasta abajo y vuelve a subir. Parecería una curva analítica, pero da mucha más información. Esta subida nos llega hasta un pico. Ese pico es lo que se corresponde con la tensión arterial sistólica, es decir, el primer golpe, la eyección de sangre desde el corazón y el aumento de la resistencia periférica para hacer contra a esa eyección. Vemos que seguimos para abajo, seguimos para abajo, seguimos para abajo, llegamos al momento dícroto y vuelve a haber un pequeño aumento de la curva para seguir bajando. Este pequeño aumento es lo que se conoce como la tensión arterial diastólica, sumando los dos momentos de los ruidos de Korokov, es decir, el llenado de las aurículas y su vaciado. Y de repente vemos que hay como una especie de depresión que vuelve a subir. Aquí es lo que se conocería como el quinto ruido de Korokov, el gran desconocido, lo que sería el silencio. Si vamos partiendo esta gráfica, nos damos cuenta de que la subida hasta llegar al pico de la tensión arterial sistólica es lo que se corresponde con el momento de la sístole cardíaca, el momento de que el corazón se prepara y expulsa la sangre. El corazón tiene que relajarse, evidentemente. Vamos bajando, llegamos al llenado de las aurículas y su posterior eyección en el ventrículo. Vamos con depresión y el corazón se vuelve a preparar para volver a descargar la sangre en el cuerpo humano. Si recordamos, en el ciclo cardíaco, si dividimos entre 3 todo el ciclo cardíaco, nos damos cuenta que 1/3 se corresponde a la sístole y 2/3 se corresponden a la diástole, como bien podemos ver en la propia gráfica. ¿Qué podemos averiguar más en esta gráfica? Por ejemplo, como hemos dicho antes, los ruidos de Korokov. El primer ruido de Korokov, que se corresponde con la tensión arterial sistólica, es decir, el pico de la curva. Segundo, vamos escuchando murmullos. Vamos bajando la primera depresión,
Y segundo, llegamos a los ruidos tercero y cuarto, que se corresponden con la tensión arterial diastólica, con la diástole en sí, el momento dícroto y luego el ruido más pronunciado, desde el cual por un fonendoscopio escucharíamos que ya la tensión arterial diastólica empieza a desaparecer. La segunda curva o segundo pico, en este caso correspondiente a la tensión arterial diastólica. Y llegamos a un breve instante de reposo cardíaco que se correspondería con el quinto ruido de Korotkov, con el silencio, el gran desapercibido, para de nuevo volver a subir otra vez y llegar de nuevo al ruido 1 que se corresponde con la tensión arterial sistólica. Si nos damos cuenta, en la recta vertical, en la variable vertical de la presión, podemos ver que desde 0, o incluso, mejor dicho, vamos a poner desde 30 o 40, va subiendo la presión y llega al tope. El tope nosotros lo hemos establecido más o menos en 110 milímetros de mercurio. Aquí tendríamos la tensión alta. Va bajando, va bajando, va bajando, llegamos al momento dícroto y vuelve a subir para la tensión arterial diastólica. Aquí tenemos otro valor que se correspondería con 60 milímetros de mercurio. Aquí ya tendríamos la tensión arterial diastólica. ¿Cuál es la tensión en sí? Representada en una gráfica. 110 milímetros de mercurio y 60 milímetros de mercurio, también conocido como 11,6. Tendríamos la tensión. Estaría dentro de los límites de la tensión arterial normal o de la normotensión. Por último, deciros que esta curva, como la veis, en un monitor parece muy simple, pero cualquier varianza, tanto del pico sistólico como del pico diastólico o alteración de cualquiera de las depresiones, nos puede indicar un fallo de la tensión arterial o un fallo que deriva de otras estructuras, como por ejemplo de los vasos sanguíneos, tanto arterias como venas y capilares, o del propio músculo cardíaco, del corazón. Así que es muy importante, si tenemos un paciente al cual le hemos instaurado una vía arterial periférica, controlar siempre la curva arterial y estar atentos a cualquier varianza de la misma.